Bienvenidos a la lectura orante con las Sagradas Escrituras. Estamos en el gran domingo de la misericordia, segundo domingo de Pascua, que en algún tiempo se llamó domingo como de Tomás. Hoy, desde el Papa Juan Pablo II, ha venido a tomar toda la fuerza con las apariciones del Señor a Sor Faustina Kowalska, hablando de la misericordia divina. Hoy tenemos el Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículos 19 al 31. Escuchemos la proclamación. Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo: paz a ustedes. Y diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor, y Jesús repitió: paz a ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Y dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados, les quedan perdonados; a quienes se los retengan, les quedan retenidos. Tomás, uno de los 12, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían: hemos visto al Señor. Pero él contestó: si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto en el dedo en el agujero de los clavos y no meto la mano en su costado, no lo creo. A los 8 días estaban otra vez dentro los discípulos y Tomás estaba con ellos. Llegó Jesús, estando cerradas las puertas, se puso en medio y dijo: paz a ustedes. Luego dijo a Tomás: trae tu dedo. Aquí tienes mis manos. Trae tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Contestó Tomás: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, has creído. Bienaventurados los que crean sin haber visto. Muchos otros signos que no están escritos en este libro hizo Jesús a la vista de los discípulos. Estos han sido escritos para que, creyendo que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, para que crean que Jesús es el Mesías, Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pidamos la fuerza del Espíritu Santo en este domingo y digamos: ven, Espíritu Santo, llénanos de tu fuerza, de tu gracia, de tu misericordia. Tú que eres el amor del Padre, permítenos conocer este amor hasta el extremo que hoy se nos muestra. Permítenos ver en esta aparición del Señor a los apóstoles, reunidos en el primer domingo y después ya estando Tomás junto a ellos, la fuerza con que has venido a dejar el don de la misericordia, el perdón de los pecados, el recibirte a ti, el Espíritu Santo. Permítenos hoy conocer esta misericordia abundante, como un océano infinito que se ha derramado tras la pasión y muerte y resurrección del Señor Jesús, y que podamos ser testigos misioneros para llevar tu misericordia al mundo. Amén. ¿Qué dice el texto? Ustedes y yo volvemos a poner la mirada en el capítulo 20, versículos 19 al 31 de San Juan. Como siempre, varias lecturas. ¿Qué día están reunidos? ¿En qué momento de ese día? ¿Cuál es el contexto que tenían? ¿Quién se presenta? ¿Cómo lo hace? ¿Cómo se muestra? ¿Qué les dice? Les entrega al Espíritu, pero ¿cómo lo hace? ¿Cuáles son las palabras? ¿Quién no está? ¿Quién aparece después? Y cuando aparece después, ¿cómo se le presenta al Señor y qué le dice a Él? Enseña una bienaventuranza. ¿Cuál es esa bienaventuranza? ¿Y cuál es la parte final del Evangelio de Juan que nos la narra hoy también? Todos los elementos, todos los detalles, varias lecturas, diálogos, los gestos del Señor, las palabras de Él, las reacciones de los apóstoles, miremos todo, para que pasemos a lo que nos dice la palabra. En este domingo de la misericordia, que es un pedido del Señor a Sor Faustina, y el Papa Juan Pablo II lo comprendió bien y ha dejado a la Iglesia claro este domingo de la misericordia, en el cual hay indulgencia plenaria total para aquellos que se arrepientan del pecado, se confiesen, comulguen, celebren la Eucaristía, pues oren en la fe de la Iglesia con el credo, y también pues orar por las intenciones del Papa, pero sobre todo la íntima intención es tener dolor del pecado, confesarse y comulgar. Hoy es un día muy grande. La semana pasada fue el día más grande en la celebración de la Vigilia Pascual, es la Eucaristía de las Eucaristías.
Pero hoy hay una invitación al perdón. De hecho, el Evangelio lo habla. Miremos los elementos para que hoy hagamos una meditación en esta misericordia infinita de Dios, que es un océano que llena, que supera el entendimiento humano. De tanto amado Dios al mundo que ha entregado su Hijo para que no perezcan nadie, ni uno. Otra cosa es por libertad humana uno tener la obstinación de no querer, pero el actuar de Dios es un océano infinito, y el utilizar la palabra océano es como una imagen, porque es que se queda chiquito, es más que el universo entero, este amor y este perdón de Dios. Y aparece el contexto de la palabra de hoy. Los apóstoles en el domingo por la noche. Habían pasado muchas cosas ese domingo. Las mujeres habían ido al sepulcro, se habían dividido, por eso María llegó primero al sepulcro, no lo vio, llamó a los apóstoles, solo estaban en ese momento en la casa Pedro y Juan, fueron, corrieron, constataron que no estaba allí, después María se quedó sola y es cuando el Señor se aparece, que aparecen dos ángeles, después aparece él y le han preguntado por qué lloras, el Señor también le dice lo mismo, solo hasta que Jesús le dice María, ¿por qué lloras? Ahí es donde María, lo llama María y ella la reconoce. Ella va a dar el anuncio, las otras mujeres ya dan el anuncio de que unos ángeles las han dicho. A los dos de Maús fueron y les explicó las escrituras, como hemos visto esta semana muy bellamente el miércoles, cómo ha seguido el proceso de hablar de la escritura, después la Eucaristía en la fracción del pan, ahí es donde lo reconocen y después ellos van a la comunidad, escrituras, Eucaristía y comunidad, se dan ellos y ellos vuelven y les dicen a los apóstoles, nos ha dicho Marcos ayer, que a pesar de que María dijo y las otras mujeres dijeron, no habían creído, y que a pesar de que estos de Maús dijeron, todavía no habían creído. Entonces estaban los apóstoles un poquito medio tercos y ya Jesús se les aparece el domingo por la noche. Ese es el contexto. Y les dice, como nos dijo Lucas también esta semana, les traigo la paz. El Rey de la paz ha triunfado. Y da la paz no a la manera del mundo, que es ausencia de guerras, ausencia de conflictos, es una fuerza, es Él dentro de nosotros, que aún en las adversidades nos permite tener control, paz y fuerza y gracia para enfrentar la vida. Y así se aparece a los apóstoles, estaban llenos de miedo, dice Juan, por miedo a los judíos. Habían dicho que había pasado esto, otros habían dicho que había pasado otro, habían dicho algo que es verdad, que los guardias empezaron a hablar, entonces los principales de los judíos que habían condenado a Jesús le pagaron a los guardias, no solo ya le habían pagado a Judas por la traición, sino que le tocaron sacar dinero del templo para que los guardias se callaran la boca, y corrían muchos rumores y había miedo, y se decían muchas cosas. Y entonces estaban encerrados allí en la casa porque primero estaban Juan y Pedro. Juan siempre estuvo con María y las Marías y las mujeres. Después apareció Pedro porque Juan se lo encontró por allá embotado, todo triste, llorando. Después de que había negado al Señor, se fue para el lugar donde había estado el Señor sudando gotas de sangre y encontró allí el manto todo rasgado, que yo les conté esta semana que Judas había vuelto allá, había rasgado el manto, dentro de un gran relato que se narró en Semana Santa. Y allí lo encontró y lo llevó a la casa y él no quería presentarse delante de la Virgen le ofreció el perdón de Jesús y él lloró y lloraba y lloraba y estaba allí por la mañana hasta que María vino y les dijo que fueran al sepulcro porque lo habían robado. Mientras tanto Simón Cananeo, Simón Celote, ese apóstol, había recibido de Jesús la labor de que cuando todos se iban a dispersar, les dijo que todos lo iban a dejar solo, él fuera recogiendo a los apóstoles y los llevara a la casa de Lázaro. Después, del domingo por la tarde, el Señor ya se ha mostrado, ya llega la noticia a Betania y van los apóstoles a la casa de la cena. Y es en este contexto que ya vienen los dos de Maús que ya han visto al Señor también. Perdóname esos relatos como para unir todos los relatos de la resurrección que ustedes ven que tienen distintas formas de presentarlos. Pero lo constatable es Jesús se apareció, es real, primero a las mujeres, después a estos de Maús y ahora a los apóstoles. Y a los apóstoles vuelve y les explica las escrituras y a los apóstoles se les presenta como la paz y les muestra las manos y el costado, porque Lucas nos había mostrado en estos días que todavía como que tenían dudas en el corazón y Jesús se muestra con signos claros, como lo habíamos dicho ayer también, que tiene que mostrar, al principio no lo reconocen, pero que después como que tiene que mostrar unos signos y ahí viene un proceso gradual de fe donde lo van reconociendo. Pues aquí Él se muestra y ahí aquí Juan nos dice que se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús vuelve a repetir, les traigo la paz y como el Padre me ha enviado, así los envío yo. Viene un primer envío misionero que lo mencionábamos ayer también, que es parte de lo que deja Jesús a su iglesia, el envío misionero. Vayan
y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. No lo dice Marcos, sino lo dice Mateo también al final de la palabra, y Juan no lo va diciendo aquí de esta manera. Y dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. Aquí viene el primer Pentecostés en cuanto a resucitado el Señor. Y es para algo, es para dar la misericordia a la iglesia, el perdón de los pecados, que es lo que meditamos hoy, de esta grandeza de Dios que perdona ampliamente el pecado de los hombres. Cuando hay arrepentimiento, cuando hay dolor de pecado y cuando hay apertura al corazón de Él, Dios entra y levanta, y su misericordia es eterna, como lo canta el Salmo también. Por eso lo alabamos hoy, en esta institución del sacramento de la penitencia, en esta institución de llenarse del Espíritu la iglesia para dar a manos llenas un perdón que solo lo puede dar el Padre en mayúscula, como nos lo ha mostrado Jesús. Y perdón de los pecados también da inclusive la capacidad de retener, y ese retener no es por maldad, sino es más bien para invitar a una persona para que cuando se vaya viendo excluida entienda que como un padre corrige, se debe hacer corrección, y esto producirá mejores frutos en una persona, como cuando a un hijo se le va dando ciertas correcciones para el bien de él a futuro, y después ya cuando va siendo más adulto se va dando cuenta: gracias que mi padre y mi madre pusieron estos correctivos. Pero en general es esta misericordia total. Tomás había estado fuera porque Tomás se había quedado divagando como los demás, no lo había encontrado Simón Cananeo para llevarlo donde Lázaro. Tomás se había ido a refugiar en la gruta allí en Belén, cerca donde él nació. Estaba con un dolor de no perdonarse el haberlo negado, y allí en la gruta encontró algo de paz, pero después volvió, lo encontró uno de los pastores discípulos y lo llevó a la casa ya el segundo domingo, ya cuando estaban reunidos. Ellos le decían: mira, lo hemos visto así, 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 pero él no, seguía muy embotado: no, si yo no lo veo, no creo, no me digan que no. Tomás era mellizo porque tenía una hermana gemela, era una hermana melliza. Su padre tenía en Rama así se llamaba la población, unos cultivos y su hermana y el esposo de su hermana, pero además eran orfebres y se dedicaban a cosas de estas, y Tomás era de aquellos que eran prácticos y que les gustaba constatar las realidades, y por eso era más bien como un hombre empírico, es decir, lo que yo veo es lo que yo creo. Y le costaba, entonces Jesús le dijo: venga, meta el dedo aquí, meta la mano aquí, constate, crea. Y da una bienaventuranza, que es lo que yo les decía ahorita: bienaventurados los que me crean sin haber visto. Algo que tuvo muy bonito Tomás es cuando ya vio al Señor, o sea, quien dice: aquí ya no hay más terquedad, aquí hay una constatación, y dice: Señor mío y Dios mío. Y es una profesión de fe grandísima, grandísima, que viene a derrumbar todas estas necesidades de constatación que él le estaba mostrando, y en las cuales ustedes y yo estamos muy representados, y el mundo entero. Ese empirismo radical, eso de yo tengo que ver para creer, y esto la verdad es solo lo que yo toco con mis manos. Y aquí hay un camino de fe, y es aquellos que sin ver saben por la fuerza del Espíritu y la fe, que Dios es más real que cualquier cosa, que sus proyectos, que su presencia, que su amor es más real que inclusive lo que tocamos y palpamos, pero que el Espíritu es tan real como el cuerpo y todo lo que tiene que ver con el Espíritu. Por eso esa bienaventuranza hoy es un camino de este domingo de misericordia, para que comprendamos que para ver hay que creer. Y este es el camino de entrar en la fe. Juan termina diciendo que muchos signos realizó el Señor a la vista de los discípulos. Estos han sido escritos para que crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. La fe da la vida de Jesús. La fe. El perdón nos sumerge en un comprender que Dios es un Padre impresionantemente por encima de cualquier razonamiento humano, siempre dispuesto a perdonar. 70 veces 7 había dicho el Señor, es decir, siempre, y Él lo está siempre. Solo necesita que el ser humano reconozca su pecado. ¿Cuántos hoy en esta misericordia nos postramos y abajamos, pedimos esta bienaventuranza de la fe para decirle al Señor: perdóname si te he pedido signos y pruebas, yo hoy creo, hoy te digo con Tomás: Señor mío y Dios mío. Y en esta Pascua es una oración constante: Señor mío y Dios mío, te has mostrado,
aquí estás real y presente. Y has dado tu océano de tu misericordia que ha brotado de estos rayos, como sale la imagen de la misericordia, sangre y agua, Eucaristía y bautismo, las fuentes de la gracia, los sacramentos, la vida de la iglesia, un Dios lleno de una capacidad sin límite para el perdón. Pero ¿cuánto ustedes y yo entonces nos disponemos a recibir hoy este perdón? ¿Cuánto recibimos hoy esta invitación a esta bienaventuranza? ¿Cuántos hoy creemos en la presencia de Jesús real, en su misericordia y su amor? Meditemos todo esto. Bienaventuranza de la fe. Jesús resucitado, real y presente. Hemos recibido todos estos signos que nos da la palabra, dice Juan, para que creyendo tengamos vida en el nombre de Jesús. La fe es la que verdaderamente nos da una vida de plenitud, no solo una existencia, pues usted y yo respiramos y el corazón se sigue moviendo y tenemos la fisiología, la parte humana, pero es que la vida es una fuerza del Espíritu Dios dentro de nosotros, dándonos un horizonte que no tiene límites. Y en ese horizonte aparece ese océano de misericordia de Dios que lo constatamos. Solo el que ha sido perdonado es capaz de perdonar y de decir, es que impresionante, si yo no, ¿cómo no voy a perdonar si Dios me ha perdonado así, 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 así? Cuánta misericordia de Dios, cuánto perdón, tanto amó Dios al mundo, amor hasta el extremo, expresiones que hemos recibido de la palabra. Toda la gran Semana Santa ha sido el amor hasta el extremo, pasión, muerte y resurrección que habían dado los profetas, los salmos desde Moisés, se han explicado las escrituras todos estos días con las lecturas. Pues es claro quién es Jesús, no podemos negarnos más, no más dudas en nuestro corazón, no más falta de misericordia, porque el Padre nuestro perdona nuestras deudas o ofensas como nosotros perdonamos a los demás. Ahí está la misericordia que nos da Dios y como ustedes y yo también la ofrecemos. Hagamos oración. Gracias, gracias Señor por tu misericordia infinita. Te pedimos perdón porque nosotros somos inmisericordios muchas veces. Hoy, con la constatación de Jesús resucitado en medio de sus apóstoles y con Tomás, que ha hecho una profesión de fe, también te decimos, Señor mío y Dios mío, gracias por tu misericordia infinita. Enséñanos a valorar tanto perdón que hemos recibido y a darlo manos llenas también a quienes nos han ofendido. Perdónanos, Señor, si no hemos comprendido el don del sacramento de la penitencia y de la reconciliación. Enséñanos a tener dolor de pecado y acercarnos a este océano infinito que es tu amor y tu misericordia. Que hoy podamos recibir el perdón total en esta indulgencia plenaria, perdón total de nuestros pecados y podamos, como ya lo hemos hecho en la vigilia pascual, renovar nuestras promesas del bautismo, diciéndole no a todo el Satanás y a todo lo que nos separa de ti y diciéndote sí, 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 creo y veo y para ver hay que creer y creo para verte a ti todos los días, Señor, y para constatar que he sido renovado por las aguas bautismales que han brotado de tu costado abierto. Amén. ¿A qué nos mueve hoy esta lectura del Evangelio y esta celebración de la misericordia? ¿Cómo buscar esta bienaventuranza de dichosos los que creen sin haber visto? ¿Cómo llegar a eso? ¿Cómo propagar esta misericordia que Dios ha tenido para con cada uno de nosotros? Gracias por el eco que colocan al final del chat. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Podemos seguir en paz, demos gracias a Dios. Feliz día para todos.